Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión seguimos utilizando el software de Factory.io, pero ahora realizaremos la escena Sorting by Weight. Para esto utilizaremos el software de Codesys 3.5.16 para realizar el control utilizando el lenguaje de programación ladder. Vamos a enlazar los dos software a través de el software KepServerX utilizando el estándar OPC. Este video formará parte de una lista de reproducción, la cual poco a poco vamos agregándole diferentes escenas de Factory.io. Lo dejaré en la parte superior en caso de que sea de su interés. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo final de este video. Bueno, aquí del lado izquierdo tenemos el programa de nuestro PLC. Como pueden ver, está en lenguaje escalera. Lo ponemos en reset y después ponemos en run o inicio. Del lado derecho tenemos nuestra escena sorting by weight o clasificación por peso. Para arrancar la escena presionamos start, el botón verde, y la lógica funciona así. Primero avanzamos hasta detectar este sensor. Una vez que detectemos este sensor, Add Scale Entry, en ese momento también encendemos la banda Load Scale y la encendemos para llevar una pieza hasta este sensor Add Scale, es este. Cuando llega la pieza ahí, detenemos la banda, vean cómo se apaga, se pone en blanco y la pesamos. Nosotros vamos a identificar si es caja chica, caja media o caja grande. ¿Cómo la pesamos? Bueno, Factory.io nos manda una señal, es R-Weight con el peso, y ya nosotros vamos decidiendo si el peso está entre esta cantidad y esta cantidad. Decidimos si es una caja chica, caja media o caja grande. Una vez que nosotros identifiquemos el peso, tenemos que definir hacia dónde va. Si se va send forward, va derecho, como en este caso, solamente es hacia allá, y apagado send right y send left. En este caso, caja chica, send forward, send left. En este caso, caja grande, send forward y send right. Entonces, dependiendo del tamaño, es qué desviador vamos a utilizar. En este se repite forward y send right. En este, que es caja chica, send left y send forward. Entonces todo esto va a depender del tamaño. Muy importante identificar el tamaño. Una vez que la pieza sale de scale o del pesaje, en ese momento continúa nuestro ciclo y se reinicia. Aquí volvemos a iniciar el ciclo y en ese momento ya nosotros podemos decir que continuemos con una nueva caja. Así es como funciona la lógica. Por lo pronto aquí nada más es mostrar el modo automático. Lo vamos a hacer desde cero, vamos a hacer paso a paso la lógica en Codesys. Muy bien, si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si les gusta, un like es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Mencionar la versión que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16. El proyecto lo nombramos práctica-113 y el dispositivo que vamos a utilizar es Codesys Control Win versión 3x64. El lenguaje de programación de nuestro programa principal elegimos ladder. Lo primero que tenemos que hacer es crear las variables que vamos a necesitar. Para esto vamos a ir a Factory.io, nos dirigimos a las escenas y vamos a elegir la escena de Sorting by Weight. Presionamos, vamos a guardarlo como para de una vez ya tener nuestro respaldo. Y lo voy a poner YT de YouTube, le pongo en Save. Aquí si nos vamos nosotros a drivers, aquí nosotros sin configurar ningún driver nos aparecen nuestras señales como sensores y como actuadores. Todas estas señales nosotros las tendremos que crear. Yo aquí ya tengo un bloc de notas en el que pues ya escribí todas las variables con su correspondiente tipo de dato. Aquí abajo vienen los tipos de datos. Por ejemplo, si es color verde, quiere decir que es booleano. Si es azul, quiere decir que es un flotante. Muy bien, entonces como ven yo lo separé por sensores y por actuadores. Aquí por ejemplo tenemos add exit front, aquí tenemos add exit front, add exit left, add exit left. Todas las variables aquí ya están creadas. La idea es simplemente nosotros
copiar estas variables y pegarlas en códices. Y un punto importante, ¿por qué le ponemos FIO? De factory IO vendrían siendo las iniciales, porque más adelante estas iniciales nos van a servir como filtro para solamente nosotros importar las variables que ocupamos, que son estas que dicen FIO. Muy bien, ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora regresamos a códices, vamos a ir aquí a aplicación, agregar objeto, vamos a agregar una lista de variables globales, le ponemos en agregar, eliminamos esto de la parte superior y aquí vamos a pegar nuestras variables. Muy bien, hasta aquí pues ya las tenemos creadas. Ahora vamos a agregar una pequeña lógica para que nosotros, cada vez que nosotros demos reset a nuestro PLC virtual y lo volvamos a poner en run o en inicio, haga el efecto como si nosotros aquí en Factory IO presionáramos este botón y después de un tiempo presionáramos el run para reiniciar también nuestra escena al mismo tiempo de nuestro PLC. Vamos a agregar aquí un contacto al cual le vamos a nombrar true, verdadero, y aquí vamos a agregar con control B, podemos agregar o una llamada de módulo, búsqueda de texto, un R-tree, viene siendo un flanco ascendente. Le damos el nombre que nos aparece por default y lo primero que tenemos que hacer es activar esa señal, la cual viene siendo FIO-o factory IO reset. Esta señal vendría siendo esta señal. Ahorita vamos a hacer el enlace. Y ahora lo que tenemos que hacer en la parte de abajo es insertar un contacto que va a corresponder a esta bobina. Y vamos a insertar ahora un ton, un temporizador. Le damos el nombre que nos aparece por default. Le damos de tiempo 500 milisegundos. Eliminamos esta señal. Y después de un tiempo vamos a resetear esta misma señal del reset. Ok. Aparte vamos a agregar una bobina de set. Esta bobina de set va a corresponder a este run. Entonces esta se llama FIO-factory IO run. Ok. Entonces cada vez que nosotros demos reset se reinicia nuestro PLC. Cuando le demos run inicia aquí. Primero le manda un reset a esto. Y después de 500 milisegundos le manda un run. Muy bien. Ahora pues el siguiente paso pues sería publicar nuestras variables con ayuda de una configuración de símbolos. Le vamos a poner aquí en agregar. Vamos a poner aquí el botón de crear. Y vamos a seleccionar nuestra lista GBL. Viene siendo esta. Vamos a expandirla y vean cómo aparecen todas nuestras variables. Ahora vamos a abrir nuestro PLC virtual. Codesys Control Win versión 3 x64. Esperamos a que cargue. Regresamos a Codesys, doble clic a dispositivo, doble clic a Gateway y aquí ya nos aparece nuestro PLC. Nos vamos en línea, cargamos nuestra aplicación y aquí como pueden ver ya tenemos nuestro programa digamos como en línea. Ok, ahora vamos a ir a Keep Server. Aquí simplemente en Windows escribimos Keep Server X Configuration. Vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a poner que si quiero actualizar. En conectividad agregamos un nuevo canal. Recuerden, aquí tenemos que elegir Codesys. Todos los parámetros los dejamos como aparecen por default. En canal 1 vamos a agregar Device Discovery. Después Begin Discovery. Le damos en OK. Y va a comenzar a buscar. Aquí ya encontró nuestro PLC. Vamos a poner aquí en agregar dispositivo seleccionado. Importante, tag import settings. Esto es importante para no tener problemas y simplemente vean aquí todas las variables cómo las vamos a importar. Simplemente aquí vean cómo están todas. Seleccionamos aplicación, la carpeta, presionamos este botón y ya se agregaron todas nuestras variables. Ponemos aquí todo, lo cerramos. Aquí están nuestras variables ya agregadas. Vamos a verificar con el Quit Client para ver si está funcionando de manera correcta. Aquí tenemos canal, aplicación, PLC1, aplicación y vean cómo todos en la calidad tenemos good. Es decir que ya está
comunicado. Muy bien, vamos a minimizar. Ahora sí vamos a irnos a Factory.io. Tendremos que crear nosotros en drivers. Vamos a elegir el driver de OPC Client DAUA. Lo seleccionamos. Nos aparece que el servidor no está definido. Tenemos que ir a configuración. Presionamos Browse Servers. Después elegimos Kepware Kepserver x.v6. Y después aquí en límite vamos a poner 200 para no tener un límite de 32. Este quiere decir la cantidad de variables que necesitamos. Vamos a poner 200. Creo que son menos, pero vamos a poner. Y aquí en filtro vamos a agregar FIO. Recuerden que nosotros en Codesys a todas nuestras variables les pusimos FIO al inicio. Para eso nos sirve. Ahora vamos a poner aquí en Browse. Regresamos y vean cómo aquí ya nos encontró todas nuestras variables. Ahora el siguiente paso es ir jalando cada una de estas variables con su correspondiente variable de Kepserver. Voy a adelantar el video aquí, voy a ponerle una velocidad rápida para que no se alargue nuestro video. Muy bien. Y aquí ya tenemos todas enlazadas. Aquí nada más mencionar este weight viene siendo R weight. Yo le puse R porque es real, es flotante. Es el que nosotros recibimos de la basculita que tiene aquí una banda. Y el weight este es para nosotros mostrarlo en un indicador que tiene el tablero. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien, ahora vamos a regresar y vamos a probar la comunicación. Vamos a irnos aquí a Codesys. Nos vamos aquí a nuestro programa, vamos a darle en línea, Reset, Windows, izquierda para tener las dos pantallas al mismo tiempo. Y ahora vamos a poner aquí en depuración, Inicio. Vean cómo ya se puso en inicio, ya aquí tiene el botón con un cuadrito como si fuera Stop. Entonces nosotros ya tenemos comunicación con Factory.io. Vamos a ver, por ejemplo, si yo presiono aquí el Start. Vean cómo aquí esta señal cambia de estado. Por lo tanto, ya una vez que tenemos comunicación, ahora sí vamos a comenzar con nuestro programa. Lo primero, pues sería irnos fuera de línea e ir agregando algunas rutinas. Voy a agregar dos rutinas. La primera se va a llamar auto. Aquí es donde va a pasar toda nuestra secuencia. Después voy a agregar otra que se va a llamar entradas. Y por último una que se va a llamar salidas. Ok. Ahora estas las tenemos que mandar llamar. ¿Cómo lo hacemos? Aquí voy a poner un contacto que siempre va a estar habilitado con un true. Después aquí vamos a poner este módulo con enable. Búsqueda de texto ponemos auto. Y de esta manera ya mandamos llamar la rutina de auto. Vamos a copiarla. Nos posicionamos aquí, pegamos y después aquí y pegamos. Nada más cambiamos el nombre ahora a entradas y a salidas. De esta manera siempre van a estar mandando llamar estas rutinas. Primero vamos a ir aquí a entradas. Aquí nos posicionamos en entradas. Vamos a poner botón de inicio. ¿Cuál será nuestro botón de inicio? Pues sería nuestro Start. FIO Start. Este sería nuestro botón. Y vamos a activar una bobina que se va a llamar botón inicio. Y así está. Vamos a copiar este. Lo copiamos. Nos regresamos a auto. Vamos a poner aquí un contacto que se va a llamar botón inicio, el que acabamos de crear. Y con esto vamos a activar otra bobina que se va a llamar iniciar ciclo. Muy bien.
siempre y cuando no esté el ciclo en progreso. Vamos a crear una bobina, ahorita le explicamos. Siempre y cuando no esté el ciclo en progreso, nosotros podemos iniciar un ciclo. Ok, vamos a agregar varias líneas abajo. Aquí tenemos. Y ahora, una vez que tengamos iniciar ciclo, ¿qué es lo que vamos a activar? Pues nuestro ciclo iniciaría ciclo en progreso. Vamos a poner en set ciclo en progreso. Y vamos a agregar aquí una ramificación. Vamos a ponerla. Vamos a insertar un R-trigger. Ahí está el R-trigger. Y vamos a activar una bobina que se va a llamar auto-pasos. Vienen siendo los pasos del ciclo automático. Pero lo vamos a poner de tipo entero. Vean cómo se movió hacia acá. ¿Por qué? Porque está mal una bobina indicarla con una variable de tipo entero. Para nosotros poder acceder a cada bit tenemos que escribir punto y el número del bit que queremos, en este caso punto 0. La lógica va a funcionar así. Primero vamos a activar el paso punto 0 conjunto con un temporizador. Vamos a poner aquí ton. Y aquí vamos a poner ton-auto. Vamos a hacer un arreglo. Aquí ponemos en esta opción ponemos asistente de matriz desde el 0 hasta el 15 de tipo ton. Aquí tenemos la sintaxis, esta es, le ponemos OK. Y aquí vamos a poner entre corchetes, este sería el elemento 0. Vamos a ponerle de 50 milisegundos, va a contar. Quitamos esta variable. Después de este tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una bobina de set y una bobina de reset. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando cuente 50 milisegundos y esté en el paso punto 0, después de eso va a resetear el paso 0 y va a setear el paso siguiente, que vendría siendo el paso 1. Ahora vamos a copiar y pegar esta línea. Como ya se seteó ahora este paso, copiamos y pegamos aquí. Ahora está activo este paso deja de estar activo por esta bobina de reset. Estamos en el paso 1, pues obviamente activamos el temporizador 1 y ahora cuando se cumpla el tiempo vamos a desactivar el paso 1 y ahora activamos el paso 2. Vamos a hacer esto, vamos a copiarlo. Aquí tenemos el paso punto 1, punto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voy a hacer esto pues de una manera un poco más rápida. Voy a adelantar el video. Aquí nada más le pongo un 2, un 3. Ya tenemos nuestras bobinas, nuestros contactos del inicio. Ahora seguimos con los temporizadores. El 0, el 1, ahora tenemos el 2. Terminamos con los temporizadores y pasamos con las bobinas. Como habíamos dicho, reset 0, set 1. Aquí sería reset 1, set 2. Por lo tanto acá sería reset 2, set 3. Y aquí en el último vamos a eliminar el del set y solamente vamos a resetear el paso 15. Aquí vamos a agregar una bobina, vamos a copiar esta, la pegamos y ponemos ciclo-terminado. Es una bobina nueva, se va a activar solamente durante el paso 14 porque aquí vamos a agregar otra bobina de tipo reset y ahí mismo la vamos a desactivar. Solamente la activamos aquí y la desactivamos después de que se cumpla el tiempo del temporizador 14. Muy bien, esta bobina nos va a servir para poner en reset nuestra bobina de vamos a agregar acá la línea de ciclo en progreso. Ponemos aquí ciclo terminado y aquí vamos a poner
un reset a ciclo en progreso. Ok, ahí estaría. Y aquí me faltaría reiniciar el ciclo. Una vez que termine hasta el paso 15, nosotros queremos que en este paso reinicie el ciclo, lo vuelva a hacer iniciar desde cero. Entonces aquí tenemos que poner en paralelo nuestro último paso, que en este caso es auto-pasos.15. Muy bien, entonces aquí es inicio de ciclo. Ok, aquí tenemos nuestro paso 0 y aquí tenemos paso 1 y así sucesivamente. Ahora sí, vamos a volver a esta parte. ¿Qué es lo que pasaba primero? Nosotros tenemos que hacer que antes de continuar tenemos que hacer que nuestro emisor siempre esté encendido y nuestro remover también. Por lo tanto, cada vez que nosotros reiniciemos aquí, cada vez que inicie, vamos a agregar tres bobinas. Vamos a poner que el emitter siempre esté encendido y lo remover del front, remover left y por último remover siempre estén encendidos. De esta manera estas señales, las finales, siempre estarán encendidas. Ahora, una vez que iniciemos, lo que queremos es que en el paso 0 nuestra entry conveyor avance. ¿Hasta cuándo? Hasta que detecte esta señal. Entonces nosotros vamos a poner en auto, en el paso 0, nos vamos a ir a salidas. Entry conveyor. Vamos a agregar aquí el paso 0. Vamos a hacer que esa banda se inicie. Entry conveyor. Entonces en el paso 0 esta bandita va a iniciar y se va a empezar a mover. ¿Hasta cuándo vamos a pasar al siguiente paso? Al paso 1. Cuando detectemos una pieza aquí. Solamente vean, estos son sensores reflectivos. Vean aquí cómo tenemos nuestro reflector en esta parte. Y nos mandan un 1. Cuando no detectan pieza nos mandan un 1. Vean cómo está en amarillo. Y cuando detecta la pieza nos manda un 0. Por lo tanto, nosotros debemos de colocar un contacto normalmente cerrado. De esta manera, cuando nosotros recibamos el 0, este se va a convertir, digamos, a 1 y nos va a permitir continuar al paso punto 1. ¿Cómo se llama esta variable? Add scale entry. Okay. Entonces, en el paso 0 avanzamos. Cuando detectamos esta pieza, vamos a pasar al siguiente paso. Yo les recomiendo que dejen un paso en el espacio siempre para que, por ejemplo, aquí en el paso 1 yo no voy a hacer nada. De esta manera, en caso de que se nos olvidó agregar alguna lógica, pues no tengamos que mover todos los pasos. Ok, vamos a brincar hasta el paso número 2. Bueno, entonces en el paso 0 y en el paso 1 debe estar activa nuestra banda por lo pronto. Tal vez ahorita más adelante debamos activarla también en el paso 2, 3 o 4. Ahorita vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el paso 2? Una vez que detectamos la presencia de una pieza aquí, tenemos que encender esta banda. Vamos a encender Load Scale. La encendemos en el paso 2. Entonces en el paso 2 es encender Load Scale hasta detectar una pieza. ¿Con qué sensor? Con este sensor Add Scale. Entonces aquí vamos a agregar otro contacto y vamos a poner Add Scale. Muy bien. ¿Cuál es la idea? La idea es detener esta banda cuando detectemos una pieza. Yo voy a energizar esta.
Cuando detectemos este sensor que detecte la pieza, nosotros tenemos que desactivar esta banda. Por lo tanto, nosotros vamos a activar la banda Load Scale. Vamos a agregar líneas. Vamos a poner aquí Load Scale Conveyor. En el paso 2 nosotros activamos Load Scale. ¿Hasta cuándo? Bueno, de hecho desde el paso 1. Bueno, vamos a hacerlo. Paso 2. Paso 1. Desde el paso punto 1, que en sí no dura mucho, pero vamos a activarla. Vamos a activar Load Scale. Entonces, cuando vaya avanzando, cuando detecte este sensor la pieza, se va a brincar al paso 3. Como les digo, vamos a ponerlo como espera. Entre los pasos vamos a dejar uno en espera. Aquí no vamos a hacer nada. Y ahora vamos a pasar al paso 4. Una vez que lleguemos al paso 4, nosotros debemos de saber el tamaño de esta pieza. Yo aquí tengo un Excel ya con los pesos. Por ejemplo, esta pieza, si nos vamos aquí a Códices, si nos fuéramos en línea, me voy a ir en línea aquí a GBL y debe haber una que diga R-Weight. Vean, aquí me dice que pesa 3.5 kilogramos esa pieza. Y aquí está la verde 3.5. Aquí está verde 3.5. Entonces yo aquí ya tengo los pesos. Para no hacer largo el video, yo ya lo hice las pruebitas. Entonces si pesa 1.5 o 2.5, para mí estas son cajas chicas. Si pesa entre 3.5 y 4, son cajas medias. Y si pesa entre 5 y 7.5, son cajas grandes. Yo así las clasifiqué. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces regresamos aquí a Códices. Y una vez que estemos en el paso, bueno, aquí en auto, en el paso 4, vamos a irnos fuera de línea. Pesar las cajas. Vamos a poner aquí empezar cajas. Entonces nos vamos a ir aquí a entradas. Vamos a agregar otra línea. Bueno, vamos a agregar más líneas. Identificar caja. ¿Cómo identificamos la caja chica? Bueno, vamos a poner aquí comparadores. Vamos a poner aquí módulos mayor o igual. Si R weight, que es nuestra variable que contiene el peso, es mayor o igual que 1.5, nos posicionamos aquí, insertamos otro módulo, copiamos R weight, lo pegamos aquí. Si R de real weight es el peso, es menor o igual que 2.5, entonces quiere decir que esta caja es una caja chica, ¿ok? Vamos a copiar esta lógica y la pegamos 3 veces. Nada más que ahora actualizamos con caja media y actualizamos los pesos. 3.5 y 4. 3.5 y menor o igual que 4. Ponemos que va a ser una caja media, ¿ok? Y por último, caja grande. Si pesa entre 5 y 7.5, si es mayor o igual que 5 y menor o igual que 7.5, quiere decir que es una caja grande. Ahora, también tenemos que resetear estas bobinas. Por lo pronto, como no sabemos en qué paso las vamos a resetear, simplemente las vamos a agregar aquí para que no se nos olvide. Caja chica, aquí está. Caja media, aquí está. Y la caja grande, aquí está. Ahorita vemos en qué paso reseteamos esto. Ahora, ya estamos aquí
pesamos las cajas. ¿Cómo sabemos que ya las pesamos? Pues vamos a poner aquí. Si ya tenemos un dato de si es caja chica, caja media o caja grande, podemos continuar al siguiente paso. En el paso anterior vamos a poner un pequeño delay para que alcance a detenerse y a pesar nuestra caja, ¿ok? Entonces aquí ya pesa las cajas. Una vez que pese la caja, tenemos que decidir si la mandamos hacia adelante nada más o si la mandamos hacia la derecha o si la mandamos, vamos a quitar esta, hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Cómo decidimos eso? Bueno, recuerden que habíamos dicho cajas pequeñas izquierdas, cajas medias al frente y cajas grandes hacia la derecha. Vamos a liberar todas. Por lo tanto, nosotros tenemos que decidir cuál de estas activar. Send left, send forward o send right. Si se fijan, send forward siempre se debe de activar. Las que debemos de decidir si sí o si no son izquierda y derecha. ¿Ok? Ahora entonces nos vamos a ir bueno, aquí estamos en auto. Pesamos las cajas. Una vez que las pesemos, vamos a dejar un paso de espera. Y en el paso 6, definir hacia dónde enviar la caja. Vamos a definir hacia dónde vamos a enviar la caja. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ahora en salidas vamos a poner aquí send forward. Habíamos dicho que esta siempre se va a activar. Entonces, en el paso 6, nosotros vamos a activar, bueno, es con una bobina set. Send forward. Esa es, en ese paso vamos a activar esa. Ahora lo que tenemos que saber es si lo vamos a enviar a send left. También en el paso 6. Si estamos en el paso 6 y es una caja chica, vamos a activar send left. Ahora, si estamos en el paso 6 y es una caja grande, vamos a activar una bobina en set que va a ser send right. Ok, y vamos a agregar los reset de todas estas. Todavía no sabemos en qué paso lo vamos a resetear, pero de una vez los agregamos. Send forward lo reseteamos, send left lo vamos a resetear y send right también lo vamos a resetear. Muy bien. Ahora, ¿qué nos podría llegar a estar faltando ahorita? ¿Cómo nosotros vamos a pasar al siguiente paso? Ya definimos hacia dónde va. Pues una vez que la caja salga de aquí, una vez que la caja pase por aquí, y ya sea que se vaya hacia acá, que se vaya hacia el frente o que se vaya hacia la derecha. Tenemos nosotros que saber si ya pasó la caja, si la caja ya abandonó el wait. ¿Cómo sabemos que la caja ya entró al wait y que ya abandonó, ya sea hacia acá o hacia acá? Tenemos que agregar una señal. Vamos a agregar aquí una señal que nos indique memoria para saber si la caja está pesándose. ¿Cómo sabemos si la caja está dentro de aquí? Pues una vez que la caja pase por completo por este sensor, quiere decir que ya está dentro de load scale. ¿Cómo podemos hacer esa lógica? Bueno, por ejemplo, yo voy a irme aquí, Entry Conveyor, lo voy a activar. Vean cómo se pone en 0 el sensor. Cuando pasa de 0 a 1, bueno, aquí hay que poner este también. Cuando pasa de 0 a 1, en ese momento quiere decir que ya pasó por completo. Por lo tanto, vamos a agregar un contacto normalmente
cerrado que se va a llamar add entry. No, es add scale entry. Add scale entry. Y vamos a agregar un F trigger flanco descendente cuando pase de 1 a 0. Miren, aquí por ejemplo nosotros recibimos un 0, pero como acá tenemos contacto normalmente cerrado, quiere decir que recibimos un 1. Cuando pase por completo vamos a recibir un 1, pero aquí va a ser un 0. Por lo tanto se cumple la condición que pase de 1 a 0. ¿Ok? En ese momento nosotros vamos a activar una bobina, que quiere decir que pieza en load scale. Quiere decir que esa pieza está dentro de aquí, dentro del load scale. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a saber cuando ya salga? Pues vamos a agregar unas señales cuando pase por aquí: add entry, add forward entry y add left entry. Cuando pase por completo, pero vean también estas. Cuando pase, cuando detecta, aquí detecta la pieza, se pone en 1. Cuando pasa por completo, se pone en 0. Entonces aquí nosotros vamos a agregar esta señal: add entry left. Cuando esté por aquí, cuando pase por aquí, digamos, pero debe de pasar de 1 a 0. Entonces vamos a poner un F trigger también. Aquí agregamos un F trigger. Después ponemos otro en paralelo, es con control R. Movemos este. Después insertamos un módulo. Y después vamos a insertar otro módulo. Ok. Vamos a poner ahora add. No, es que puse, no es add left entry. Es acá arriba, es add left entry. Add left entry y después add forward entry y por último add right entry. Cuando entren a cualquiera de estas bandas, quiere decir que la pieza ya salió y ya podemos volver a iniciar otro ciclo. Entonces vamos a resetear pieza en load scale. Muy bien. Entonces de esta manera nosotros podemos decir que cuando ya no haya una pieza aquí en load scale, cuando ya no esté una pieza, podemos avanzar al siguiente paso. Muy bien. Ahora, en teoría hasta aquí ya terminaría nuestra secuencia, pero nos falta encender también right conveyor y front conveyor. Por lo pronto vamos a hacer esto. Nos faltaban aquí unas señales. Vamos a poner que en el paso 9, por ejemplo, que se nos resete nuestras caja chica, caja media y caja grande, y en salida que se nos reseten estas de send forward, send left y send right. Vamos a ver cómo vamos. Vamos a iniciar sesión, cargamos nuestro programa. Nos falta encender también estas bandas, pero vamos a ver hasta aquí cómo va nuestro programa. Vamos a poner aquí en línea reset en frío, después le ponemos run. Vean cómo ya se eliminó la pieza que estaba aquí y le ponemos aquí en run. Aquí inicia la primera caja y se detiene la caja. ¿Por qué se detiene? Bueno, vamos a ver. Aquí en auto estamos en el paso 2. Entonces nosotros dijimos, esta bandita ya no está funcionando, entry conveyor. Vamos a ir aquí a salidas. Entry conveyor está apagado porque estamos en el paso 2.
Ahora nos vamos a ir fuera de línea y vamos a decirle que también en el paso 2 y en el paso 3 esté activa. Paso 2 y paso 3. Vamos a irnos en línea y vean cómo ya avanzó. Se detuvo, aquí sí se detuvo, pero este siguió avanzando. Miren, vamos a hacerlo de nuevo. Reiniciamos. Ponemos en Run y le damos en Start. Aquí inicia. Se detiene, pero esta sigue avanzando. Tenemos que hacer una lógica para que esta no siga avanzando, porque aquí lo que afecta es que también se toma el peso de esta caja. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a agregar aquí una pequeña restricción. Vamos a poner aquí, vamos a poner en paralelo, contacto normalmente cerrado. Si no hay pieza en Load Scale, si no hay pieza aquí, avanza, puedes avanzar. Pero si hay pieza en Load Scale, puedes avanzar siempre y cuando llegues aquí al tope. Entonces, siempre y cuando esté en 1, vamos a poner aquí Add Scale Entry. Recuerden que cuando no hay pieza está en 1, por lo tanto aquí permitiría el paso, pero cuando hay pieza se pondría en 0, por lo tanto se apagaría nuestro conveyor. Vamos a ver si funciona. Vamos a ponerle aquí Reset frío, después le ponemos en Run y regresamos de nuevo. Le damos Run aquí, aquí avanza nuestra primera pieza y aquí ya no avanzó Load Scale. ¿Qué nos falta hacer? Bueno, vamos a regresar aquí a Auto. ¿En qué paso nos quedamos? Estamos en el paso número 6. Aquí nosotros debemos de también encender Load Scale. Entonces aquí vamos a poner fuera de línea. Ponemos insertar contacto en paralelo, control R. Y vamos a agregar el paso número 6. En el paso 6 también queremos que se encienda nuestro conveyor. Vean cómo ahí ya se encendió. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que no se está activando nuestro conveyor para ir liberando las piezas. Entonces ahora es a donde quería llegar, para que vean que puedes irlo haciendo paso a paso. ¿Cómo nosotros podemos identificar cuándo encender estos conveyors? Para que no es una cosa, lo podemos dejar siempre activo, pero pues lo ideal es, si no está funcionando, pues que no se enciendan. Entonces, para esto yo lo que haría es lo siguiente. Voy a agregar unos contadores descendente ascendente. Le voy a poner aquí cajas chicas. Y aquí en CU, cada vez que yo tenga una caja chica, se va a activar. Voy a poner aquí en Load, voy a eliminar me posiciono aquí, clic derecho, borrar. El reset, ¿cuál va a ser el reset? FIO-O reset, el mismo. Aquí eliminamos esto y eliminamos esto. ¿Cuándo se va a eliminar? Digamos, cada vez que yo tenga una caja nueva, una caja chica, se va a poner aquí, se va a incrementar y se va a poner en 1. Ahora, para ponerlo en 0, ¿qué tengo que hacer? Pues cuando yo tenga aquí Add Exit Left, en este momento, cuando pase la caja por completo, en ese momento yo puedo poner un decremento en ese contador. ¿Cómo hago eso? Pues aquí vamos a poner aquí Add Exit Left. Aquí tenemos Add Exit Left. Y aquí agregamos otra vez un F trigger. Vamos a poner aquí control V, F-trigger. Aquí lo tenemos. Y vamos a agregar una bobina que se va a llamar CD Countdown. CD caja chica. Ok. Copiamos y pegamos de este lado. Ahora vamos a copiar estas dos líneas. Voy a poner aquí caja
caja chica. Voy a copiar estas dos, agrego una línea y ahora tenemos caja chica, tenemos que agregar caja media, pues aquí ahora ¿quién me va a activar? Cuando yo tenga caja media, voy a agregar aquí todo lo que diga chica, lo cambio por media. Recuerden, caja media es add exit front, entonces aquí es add exit front. Muy bien, tenemos que crear otra variable de ftrigger y aquí ponemos caja media. Muy bien, ahora pasamos con cajas grandes. Aquí lo tenemos. ¿Quién me va a activar? Cuando tenga caja grande, cd caja grande, creamos la variable y ahora cuando es caja grande es a la salida exit right. Ok, creamos un nuevo ftrigger, le ponemos ahora 6 y aquí le ponemos caja grande. Ahora tenemos que ir aquí a salidas, tenemos ya nuestros contadores, vamos a ir aquí a salidas y vamos a ir activando cada uno de, bueno, aquí no, aquí tengo que poner un comparador. Voy a activar cada una de las bandas, voy a poner un no igual, punto current value, no es igual a 0. ¿Cuál es la idea? Si el contador no es igual a 0, quiere decir que hay una caja chica en el proceso. En ese momento nosotros vamos a activar un conveyor. ¿Cómo se va a llamar? Left conveyor. Poner aquí true. Si mi contador tiene un valor diferente a 0, es decir, tiene un 1 o un 2, quiere decir que hay una o más cajas dentro de mi proceso. Por lo tanto, se activaría nuestro left conveyor. Hacemos lo mismo. Vamos a poner aquí left conveyor, forward conveyor y por último right conveyor. Ok, ahora aquí tenemos cajas chicas, cajas medias, punto current value y por último cajas grandes, punto current value. Ahora vamos a activar front conveyor y por último guión bajo right conveyor. Ok, vamos a irnos de línea de nuevo. Vamos a reiniciar nuestro PLC, después le ponemos inicio y volvemos a poner en inicio aquí. Vamos a eliminar todas esas señales. Vamos a ponerle aquí inicio. Vean cómo inicia, pesa, se detiene y decide hacia adelante. Esa es una caja media. Ahora aquí se detiene. Hacia la derecha. Esta caja es media. Tiene que ir hacia adelante. Ok, va hacia adelante. Caja chica, se detiene. Bueno, aquí probablemente tengamos aquí un detallito. Poner aquí en reset. Vamos a ir aquí a auto. Y lo que vi es que se estaba tardando un poquito en iniciar. Vamos a poner en run. Y vamos a iniciar de nuevo. Ponemos aquí. Inicia. Caja grande se va a la derecha. La siguiente. Caja grande también se debe de ir a la derecha. Después caja media se va hacia el frente. Después tenemos caja chica, se va a ir hacia la izquierda. Después volvemos a tener caja chica, se va a ir a la izquierda. Después esta es caja grande, creo, se va a la derecha.
Y pues al parecer ahí está funcionando ya nuestro programa. Este creo que es caja chica, se debe de ir a la izquierda. Ok, ahora también nosotros podemos ir agregando aquí los valores, el peso y los valores. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a minimizar esto, vamos a irnos fuera de línea y pues simplemente aquí en entradas vamos a agregar, bueno, aquí vamos a poner en línea de nuevo y vamos a ponerlo en reset. Nos vamos fuera de línea. Ahora vamos a poner aquí contadores y vamos a agregar un CTU. Estos sí son solamente incrementales. Vamos a poner chica. Después vamos a poner aquí media. Y el último grande. Vamos a poner aquí caja chica. Cada vez que yo tenga caja chica va a aumentar. Aquí yo voy a poner FIO guión bajo o reset, que me lo resete. Voy a poner que tengo un valor de 99999. Aquí es caja media. Copiamos esta variable, la ponemos acá. Current value lo quitamos y current value lo quitamos. Ahora vamos a agregar aquí un move. Vamos a mover simplemente, vamos a poner aquí move. Vamos a mover CTU chica punto current value. ¿Y a dónde lo vamos a mover? A FIO guión bajo. Y si recuerdan, se llamaban estas variables left count. Ok, aquí tenemos ya left count. Esta es variable de tipo Word y esta es variable de tipo Word. Vamos a poner aquí true. Ok, y ahora vamos a agregar otra línea. Ahora va a ser caja media punto cv y lo vamos a mover a right count. Bueno, 999 nada más. Ahí está. Y aquí vamos a pegar ahora lo último, que es caja grande. Ok, aquí ¿quién me la activa? Caja grande me la activa. Y aquí caja grande punto cv current value. Y va a ser, bueno, este es derecha. Este sería el media, sería forward count. Ok, ahí está, nos vamos en línea. Vamos a irnos, vamos a aceptar. Vamos a poner en run. Y de nuevo vamos a poner aquí reset. Run. Vamos a ir en línea. Aquí inicia la primera. Nos dice que es caja media. Y aquí vean cómo ya se puso un 1. Esta sigue siendo caja grande. Nos pone un 1. Caja media, un 3, llevamos 3. La que sigue es caja grande, llevamos 2. No llevamos ninguna caja chica. Ok, esta es caja chica. Ahí está la caja chica, nos manda un 1. Por lo tanto, nuestro sistema sí está funcionando. Vean cómo las bandas solamente se encienden cuando hay una pieza en el proceso. Aquí por ejemplo ya se apagó y está apagada. Aquí ya llega una pieza grande y se enciende, se pone en amarillo. Viene otra pieza grande, bueno, es una pieza media, es que me confundo con el tamaño. Esta es la grande, vean cómo está en blanco, cambia a amarillo, se activa. Viene una pieza chica, cambia a amarillo, se activa. Viene otra pieza chica, se va a mantener en amarillo. Viene una pieza grande y esta banda debe de prender en amarillo. Ok, y así es como está funcionando nuestro sistema. Espero que les sea de ayuda este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el video, un me gusta es bienvenido. Y pues nada, cualquier duda pues déjenla ahí. Que estén muy bien y pues agradecerles todo el apoyo que le han brindado al canal. Muchas gracias.